Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les saluda el profesor Percy Salas Quispe del curso de Competencia Comunicativa. Y hoy día vamos a continuar con nuestras clases de la sintaxis. La clase anterior hablamos, dentro de este tema de la sintaxis, de las unidades sintácticas. Y la primera unidad sintáctica que tocamos fue el sintagma, ¿cierto? Vimos varios tipos de sintagma: nominal, adverbial, adjetival, etcétera, incluyendo el sintagma nominal y verbal, que serían en castellano el sujeto y el predicado. Hoy día vamos a continuar con otra unidad sintáctica llamada la frase y la locución. Entonces les comparto diapositivas y empezamos a trabajar. Por favor, mis queridos estudiantes, si se pueden acomodar, ponerse cómodos para poder empezar con nuestro trabajo. A ver. Listo. Unidades sintácticas, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la oración, ¿ya?, y llamándolo etimológicamente sintaxis, hemos comenzado a estudiar la oración, ¿cierto? Cada palabra dentro de la oración, qué función gramatical cumple, cómo está estructurado y todo eso. Tanto así que llegamos a la unidad básica, a la unidad mínima, que sería el sintagma, que tiene sentido completo, tiene coherencia, transmite un mensaje, tiene autonomía sintáctica, ¿cierto? Hablamos de esto y dijimos que el sintagma podría estar, en este caso, compuesto por una palabra, dos palabras, tres, cuatro palabras. No hay problema, solo que tiene que transmitir una idea completa. Ahora hablemos de la frase. La frase, ni corto ni perezoso, sigue la misma regla. Transmite una idea. Hay un mensaje aquí en la frase. Cada vez que nosotros usamos una frase, estamos transmitiendo un mensaje. Es más, esta estructura de la frase tiene una coherencia de sentido. O sea, no es que yo voy a hablar por ahí como diríamos, voy a hablar como el Chavo del Ocho, ¿cierto? Y se manda por ahí unas estructuras, dice: al caballo regalado se lo lleva la corriente o algo así, ¿cierto? Cuando junta dos oraciones y las hace meas locas. No, las frases no. Las frases sí tienen coherencia de sentido. Transmiten un mensaje, esa es su función, son capaces de cumplir una función porque transmiten un mensaje, aunque no llegan a tener el sentido completo. ¿Ya? Aunque no llega a tener un sentido completo. Por esa razón, a las frases no les llamamos oración. Esa es la diferencia entre una oración donde yo podría decir, digamos, Juan compra manzanas. Esa es una oración porque está completa, ¿cierto? Tiene la acción del sujeto. ¿Qué hace Juan? Compra manzanas. Pero en una frase hay idea completa, hay un mensaje que se quiere transmitir, tiene sentido de coherencia, pero no hay un sentido completo, ¿ya? Y esa razón por la que no encontramos un sentido completo es porque no se muestra la actitud del hablante, no se muestra la acción, el proceso o el estado del sujeto. ¿Ya? Miren, en la oración, Juan compra manzanas. ¿Cuál es la actitud del hablante? ¿Cuál es la actitud en este caso del sujeto? ¿Cuál es la acción? Está comprando manzanas. Pero yo les voy a poner una pequeña frase. Ustedes habrán visto, ¿cierto? En los memes, en los videos de YouTube, cuando alguien hace algo épico y le trolea a alguien, nosotros decimos: maravillosa jugada, ¿cierto? Y es capaz de transmitir una idea, un mensaje. Maravillosa jugada. Definitivamente cumple una función. Estoy diciéndole que la jugada que hiciste es espectacular, la movida que hiciste es genial, lo dijiste bien, hay un mensaje, pero no tiene un sentido completo. No hay la actitud del hablante. No es como Juan compra manzanas en esta oración. ¿Qué hace Juan? Compra manzanas. Maravillosa jugada. Una frase. ¿Cuál es la actitud del hablante? ¿Cuál es la actitud del sujeto? ¿Cuál es la acción del sujeto? Definitivamente no se puede notar, ¿cierto? Por eso, entonces, nosotros decimos que la frase se diferencia de la oración porque la oración tiene sentido completo. La frase sí tiene sentido de coherencia, transmite un mensaje, pero no muestra la actitud del hablante. Considerando eso, ¿ya? Vamos a pasar a algunos ejemplitos y ustedes pueden ver ahí. Miren, tenemos una frase: las hermosas calles de Miraflores.
entonces en la expresión las hermosas calles de Miraflores. Y tal pareciera que solo fuera puro sujeto, pero hay una idea, hay un mensaje, está cumpliendo una función, me está transmitiendo información. ¿Qué puedo deducir? Claro que las calles son hermosas, pero ¿cuál es la acción del sujeto? No hay acción del sujeto. Esta es una frase, ¿cierto? O cuando el docente dice, alumno muy estudioso, padre responsable. Hay una idea. Está cumpliendo una función esta frase, padre responsable. Alumno muy estudioso. Pero no tiene sentido completo en el sentido de que no es una oración porque no hay sujeto, no hay predicado. ¿Ya? Si lo vemos así, es posiblemente simplemente un sujeto. Pero no es una oración porque no tiene el sujeto y no muestra la acción. Si nosotros quisiéramos convertirlo en oración, las dos primeras oraciones diríamos, las hermosas calles de Miraflores, digamos, son únicas. Ya está, ya estamos determinando en este caso, lo hemos convertido en oración, porque ya estamos hablando de la actitud, de la acción, del proceso, del estado del sujeto. Pero solamente con las hermosas calles de Miraflores, solo tenemos una frase. Un no a la guerra, esta hermosa frase. Un no a la guerra. Es una frase. Hay un mensaje de por medio. Está cumpliendo una función. No a la guerra. Pero no es una oración. No tiene el sentido completo. Tiene coherencia. ¿Cierto? Tiene sentido, pero no sentido completo. Por consiguiente, no es una oración, es una frase. Vayamos con la siguiente frase. ¡Qué lástima! ¿Dónde está el predicado? No hay predicado, pero hay mensaje. ¡Qué lástima! ¿Cierto? Para nosotros los que vivimos en Quillabamba, esta hermosa frase, Quillabamba, ciudad del eterno verano. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? No hay, Manancanchu, ¿cierto? No hay. Y esa razón es porque no es oración, es una frase, transmite un mensaje. Quillabamba es una ciudad donde hace full calor, todo el tiempo estamos en verano, pero no hay sujeto, no hay predicado. Entonces, lo único que queremos es que quede bien claro la diferencia entre una oración y una frase. Ahora estamos hablando de las frases, estas unidades sintácticas, ¿cierto? Con sentido de coherencia, ¿ya? Aunque no con sentido completo. Otra frasecita por ahí, el jardín de los senderos bifurcados, ¿cierto? O cuando decimos el camino de la vida, el sendero de la vida, ¿cierto? El valle de la muerte. Cuando expresamos poéticamente y decimos, cuando cruce el valle de la muerte, el sendero de la vida, son frases. No son oraciones porque no tienen sujeto predicado nuevamente, pero sí tienen una coherencia de sentido. ¿Qué frases más? Hay algunos libros que de título llevan una frase, padre rico, padre pobre, ¿cierto? O cuando hubo una protesta, ¿cierto? Una protesta femenina, cuando se estaba, en este caso, reclamando los derechos, tratando de concientizar a las personas de que las damas no deberían de sufrir maltrato físico ni psicológico, así como los varones también. Todos los seres humanos no tenemos por qué maltratarnos. Vivimos en una sociedad civilizada que deberíamos de comportarnos como tales. Y el eslogan, la frase de su lucha de las damas decía, ni una menos. Pregunta del millón, ¿dónde está el sujeto? ¿Dónde está el predicado? Ah, no hay sujeto, no hay predicado, definitivamente para marcarlo. Simplemente hay una unidad sintáctica llamada frase, que no nos muestra la acción, la actitud del hablante, pero sí hay un mensaje y cumple un propósito genial. O cuando vemos las películas, retroceder nunca, rendirse jamás. Sujeto predicado, objeto directo, objeto indirecto, no hay, ¿cierto? No hay en el sentido de que lo queramos desglosar como una oración. Ahora, si nos ponemos a analizar palabra por palabra, pues vamos a determinar que a qué categoría gramatical pertenece y tantas cosas, ¿cierto? Pero esta es una frase, retroceder nunca, rendirse jamás.
O cuando digamos, uno ha pasado una experiencia desagradable en cuanto al amor y ya no cree en el amor y nosotros decimos, tienes un corazón de piedra, corazón de piedra. Tiene un corazón duro, ¿cierto? Inquebrantable, no, nadie lo mueve de ahí. Esta es una frase. Y la famosa frase que siempre nuestros padres nos han dicho, estudia, por favor. Querer es poder, querer es poder. Y todo el tiempo nos han metido de esto en la cabeza y bueno, lo hemos hecho parte de nuestras vidas. Y definitivamente, si uno quiere, es posible. Es una frase, querer es poder. Corazón de piedra, ni una menos, maravillosa jugada y tantas hermosas frases de las que ustedes están familiarizados. Eso en cuanto a la frase. Ahora veamos otra unidad sintáctica llamada la locución. ¿Qué es una locución, chicos? Les explico. Una locución es un conjunto de palabras, una estructura de palabras que se pronuncian así, juntos, esa estructura de palabras. No se pueden separar. Y usted dirá, sí se puede. Sí se pueden. Pero cuando tú los separas, pierden su sentido, pierden la magia, pierden el significado de la comunicación, del mensaje que quieren transmitir. Entonces, hay frases, digamos, como por ejemplo, yo trabajo de sol a sol. Cuando yo digo de sol a sol, ¿qué estoy tratando de decir? Que trabajo todo el día, desde que amanece hasta que anochece. Ahora, yo podría separar de sol a sol, sol para aquí, sol, y solamente podría decir, trabajo, sol, ¿así? No, pierde su magia, pierde el mensaje que va a transmitir. Entonces, las locuciones son aquellas frases, conjunto de palabras, que tienen forma fija. Es decir, no pueden variarse en su estructura. Tienen que pronunciarse así si de verdad queremos transmitir ese mensaje. ¿Ya? Decimos, este alumno es de armas tomar. De armas tomar. ¿Qué quiere decir? Es decidido, es arriesgado. Entonces yo puedo separar, este alumno es tomar de armas. No, pues no se entiende. Perdió la magia. Entonces las locuciones son esta estructura de 2, 3, 4 palabras o los que sean necesarios o simplemente de 2. Son esta estructura de 2, 3 palabras que transmiten un mensaje. Y para poder transmitir el mensaje intacto a la perfección, no debemos desglosar esta estructura. Si lo desglosamos, lo separamos, ya perdió la magia, ya no sería una locución. ¿Ya? Y tenemos algunos tipos de locución. Tenemos una locución sustantiva. ¿Ya? El caballero de los mares murió, ¿cierto? Luchando por el Perú. Entonces, toda esta estructura, el caballero de los mares, se refiere a algo. Es una idea, ¿cierto? Expresada en 2, 3, 4 palabras. ¿Quién es el caballero del mar? Miguel Grau, ¿cierto? Tenemos un tipo de locución adverbial y los adverbios cumplen la función de modificar al verbo, al adjetivo o a un adverbio. Y normalmente cuando hablamos de adverbios o vamos a señalar lugar, tiempo, cantidad, etcétera, ¿cierto? Y digo, a ver, voy a lograr mis metas poco a poco. ¿Qué quiere decir? Con calma, lento. ¿Yo puedo separar poco a poco? Claro que sí puedo separar. Pero ya no va a transmitir el mensaje que yo tengo en mente y que quiero que mis auditores, ¿cierto? Los que me escuchan, capten. Una prepositiva debajo de, ¿cierto? Una prepositiva, o sea, sería una locución de preposición. Y ustedes saben, y si no les recuerdo, que las preposiciones y las conjunciones cumplen una función. Funcionan como nexos coordinantes, nexos subordinantes. Sirven de enlace entre dos valores, dos palabras del mismo valor gramatical, ¿cierto? O dos unidades sintácticas del mismo valor. Entonces yo digo, viajaré a Cusco. No, pues tengo dos palabras. Hay que unir estos, necesitamos un puente, necesitamos un enlace, necesitamos un nexo. O puede ser una conjunción o puede ser una preposición. Digo, viajaré a, agarro la preposición a Cusco. Entonces, las preposiciones y las conjunciones cumplen esta función. Trabajar como enlace, servir de enlace y de nexo entre dos valores gramaticales.
Entonces, cuando hablamos de las locuciones prepositivas y conjuntivas, nos estamos refiriendo a una estructura de 2, 3 palabras que van a cumplir la función ¿de qué? De enlace, de puente entre dos valores gramaticales. Locuciones adjetivas. Los adjetivos sirven para calificar y para determinar al sustantivo. Cuando yo digo, este alumno es de armas tomar, este alumno es decidido, ¿cierto? Arriesgado. Entonces, estoy calificando. Entonces, las locuciones adjetivales, ¿cierto? O adjetivas, son aquellos que sirven ¿para qué? Para calificar o determinar al sustantivo, pero en una estructura de 2 a 3 palabras. Tenemos locuciones verbales. Normalmente el verbo, a veces un verbo simple es una palabra, ¿cierto? Yo canto bonito. ¿Qué hago yo? Canto, un verbo simple. Pero hay verbos compuestos con el verbo auxiliar haber. Yo he cantado. Nosotros habíamos cantado. Nosotros hemos cantado. ¿Cierto? Pero también hay locuciones donde usamos 2 verbos con una preposición. Voy a contar, voy a cantar. Tengo que viajar. Debo de dormir, 2 verbos más una preposición, son locuciones. Entonces, por favor, atentos, las locuciones son estructuras de 2, 3, 4 palabras, los que sean necesarios, que van a transmitir un mensaje y solo funciona si se pronuncian así, en esa estructura. En el momento que los desglosamos, los fraccionamos, los disolvemos, perdieron su magia, perdieron el sentido, ¿ya? Entonces, vayamos a practicar con cada una de ellas. Tenemos las locuciones adjetivas. Entonces, hemos dicho que funcionan como adjetivo, ¿cierto? Cuando digo, aquí en nuestra oración, a ver, vamos a un ratín, vamos a corregir aquí en nuestra oración. Tenemos en nuestra oración, dice... Un hombre, vamos a borrar aquí la A que está de más, ¿ya? Y nos vamos a compartir nuevamente. Listo, continuamos. Ya está. Un hombre de hechos. Esta es una locución adjetiva. Decimos, él es un hombre de hechos. ¿Qué quiere decir? Es un hombre decidido. Miren, él es un hombre de hechos. Un hombre decidido, ¿cierto? Esta es una estructura que transmite un mensaje, pero a través de una construcción. Y estamos en unidades sintácticas, una unidad sintáctica que transmite una idea, un pensamiento, un mensaje. Otra expresión adjetiva, otra locución. Decimos una verdad como un templo. Decimos, esta es una verdad como un templo. ¿Qué quiere decir? Es indiscutible, no se puede dudarse, ¿ya? O la famosa expresión cuando decimos, Román es un hombre de pocas palabras. ¿A qué nos referimos con Román es un hombre de pocas palabras? Nos referimos a que el hombre, o sea, 2, 3 palabras y lo dice todo. No es de meter mucho floro, como decimos nosotros. No es de redundar en la retórica, ¿ya? Entonces tenemos un hombre de pocas palabras, una estructura ahí, una locución adjetival. Lucía es una persona difícil de leer. Decimos, ay, Lucía es una persona difícil de leer. ¿Qué quiere decir? Difícil de entender. No se puede entender a esta señorita Lucía. Entonces, esta es otra locución adjetiva. Ejemplo, en el Congreso había 2 gatos locos. Fue un fiasco. Cuando decimos en el Congreso había 2 gatos locos, o sea, 2 personas que estaban desencajadas, que no encajaban con la realidad, ¿cierto? Lo que está planteando es harina de otro costal. ¿Qué quiere decir? Ahorita estamos hablando, digamos, sobre política y alguien viene a hablar de religión. Y decimos, lo que es harina de otro costal, ¿cierto? Estás en otro tema. Entonces, estas son las locuciones adjetivales, ¿ya? Sirven para calificar, para determinar, ¿cierto? Y en una estructura de 2, 3 palabras. Te salió de 1000 maravillas. Todo salió de 1000 maravillas.
Cuando le decimos a alguien, todo salió de 1000 maravillas, ¿qué estamos diciendo? Salió excelente. Por no decir el adjetivo excelente, lo decimos en una locución adjetiva. Te salió de 1000 maravillas. Esos niños están a la buena de Dios, ¿ya? Esos niños dependen de Dios, ¿cierto? No podré ir a cenar con mis amigos porque estoy seco, ¿cierto? No hay plata, ¿cierto? Estoy misio, como decimos nosotros. A ver, veamos ahora otro tipo de locuciones, locución adverbial. Hemos dicho que los adverbios cumplen la función de modificar, ¿cierto? Al adjetivo, al adverbio y al verbo, ¿ya? Y nos muestran tiempo, lugar, modo, estado, afirmación, cantidad, negación, duda, etc. Miren, tenemos en el primer ejemplo, de modo, avanzamos poco a poco. ¿Cuál es la locución? ¿Cuál es la estructura? Poco a poco. Avanzamos poco a poco. Avanzamos, el verbo, está modificando al verbo. ¿Cómo avanzamos? Poco a poco, o sea, con despacio, ¿cierto? Lentamente. Entonces, esta es una locución adverbial. Llegó al instante, esa es la locución, al instante, ¿qué quiere decir? Rápido. Puedo verlos a lo lejos. Verlos, el verbo, puedo verlo. A lo lejos, la locución adjetival. Por supuesto, es cierto. ¿Cierto? Por supuesto, es cierto, verdaderamente. ¿Ya? Digo, cantidad. Cogió 2, ni más ni menos. ¿Qué estamos diciendo? Exactamente, o sea, ni uno más, ¿ya? Ni más ni menos. Es una locución adverbial para referirse en este caso a la cantidad. Solo eso. No fue ni más, no fue ni menos, fue exacto, ¿ya? Tal vez venga de duda, ¿cierto? Quizá venga. Esta es una locución adverbial que implica duda. Ahora, si nos vamos a la siguiente diapositiva, tenemos locución conjuntiva. Y hemos dicho que las locuciones conjuntivas y prepositivas sirven para unir dos valores. ¿Y qué usamos? Así que, por más que, a pesar de, ¿cierto? Miren, en la expresión así que, ¿ya? Hagamos una oración con así que. O usemos por más que, a pesar de, ¿ya? Yo te prestaré mi mochila a pesar de que la otra vez lo malograste, ¿cierto? Te prestaré mi mochila, la otra vez lo malograste, pero te prestaré a pesar de eso. Entonces, si se dan cuenta, funciona como un nexo, ¿cierto? Por más que trabajes todos los días, siempre serás pobre. Entonces decimos, siempre serás pobre, trabajes todos los días, por más que trabajes todos los días. Agarramos estos dos valores y lo unimos. A ver, tenemos oraciones ahí. Dice, había mucha circulación, ¿ya? Por eso llegué tarde. Nosotros diríamos, había mucho tránsito. Por eso llegué, por eso. Estructura de 2, 3 palabras para unir. Había mucho tránsito, llegué tarde, ¿cómo unimos? Con por eso. Ese es el puente, ¿ya? A pesar de que él gane mucho dinero, no cambia de coche. No cambia de coche a pesar de que gane mucho dinero. ¿Cierto? ¿Ya? El precio de la ropa aumenta si va subiendo de calidad. Entonces digo, ¿a medida qué? Entonces, chicos, me dejo entender. Las locuciones son 2, 3 palabras, una estructura de 2, 3, que se pronuncian siempre juntos, porque solo así transmiten el mensaje que en realidad quieren comunicar. Si lo disociáramos, esta estructura pierde su sentido, pierde su magia y ya no sería una locución, cada uno tal vez como categoría gramatical cumpliría su función. ¿Ya? Vayamos, dice, los animales del zoológico parecían bien cuidados, a pesar de que se les veía algo tristes, ¿cierto? Ha ido cambiando de ideas a medida que ha ido creciendo, a medida que. Miren en la siguiente, a no ser que todos esos animales se extinguirán, a no ser que tomen medidas. Te esperaré hasta que salgas, hasta que. Entonces, si ustedes se fijan,
Las locuciones cumplen esta función de unir, no, perdón, las locuciones cumplen esta función de agrupar dos, tres palabras, ¿cierto? Armar una estructura y transmitir un mensaje, ¿ya? Las locuciones conjuntivas son las que se encargan de unir dos valores. Eso es lo que quería decir, ¿ya? Continuamos. Locución nominal o sustantiva. Estructuras que se refieren al sustantivo. Recuerda nuestra oración, el caballero de los mares, ¿cierto? Se refería a Miguel Grau, ¿ya? Dice, el más allá. ¿Para qué? Para referirnos, ¿cierto? A la muerte y todo eso. El más allá nos espera, nos llama a gritos. Estamos hablando del más allá, de un sustantivo que se puede referir a la muerte. La famosa frase, ¿cierto? Ay, se me puso la piel de gallina. ¿Qué quiere decir? O sea, se me erizó la piel. Cuando decimos carne de cañón, ¿cierto? Se refiere a cuando uno es víctima de algo. Usémoslo como carne de cañón. Normalmente diríamos en el laboratorio, usémoslo como conejillo de indias, ¿cierto? Como conejillo de laboratorio, ratas de laboratorio, personas experimentables, son víctimas de carne de cañón, en este caso cuando son víctimas. Cuando uno encuentra, está cocinando y la carne aún está cruda y decimos, ah, carne viva, ¿cierto? Cuando la herida está abierta aún. La lista negra. A ver, vamos a ver, ¿quiénes están en la lista negra? ¿A qué se refiere la lista negra? El conjunto de personas que no han pagado, ¿cierto? Los que deben, qué sé yo, estas personas que están en falta. Decimos, esta idea es la piedra angular de la empresa. Este es el fundamento, la base. Entonces, hay algunos ejemplos, chicos, de locuciones nominales. Locuciones prepositivas, ya hemos dicho, sirven para unir, ¿cierto? Dos valores, ¿ya? En este caso, las locuciones prepositivas sirven de enlace para subordinar, ¿ya? A la siguiente preposición, a la siguiente proposición. Una cosa es preposición y otra cosa es proposición. Las preposiciones son estos nexos que sirven para enlazar, pero las proposiciones vienen de propuestas. Una propuesta, digamos, una oración puede tener dos propuestas. Yo digo, Ana juega vóley y la siguiente propuesta, y Andrés juega ajedrez. Entonces, las propuestas, las proposiciones son propuestas en realidad, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de qué locuciones preposicionales tenemos? Tenemos la locución, en este caso, acerca de, con vista a, junto a. Entonces, a pesar de, cerca de, a lo largo de, pongamos algunas oraciones, ¿ya? Digo, me voy rumbo a Quiabamba, rumbo a. Me voy Quiabamba, rumbo a. Uso el enlace, la locución preposicional o rumbo a. ¿Cierto? Yo vivo alrededor del parque, ¿ya? O alrededor de tu casa. Yo vivo de tu casa alrededor de. Estoy usando un enlace para unir estos dos valores, ¿cierto? Por culpa de, a ver, me dejaron sin recreo por culpa de mi compañero. Me dejaron sin recreo por culpa de mi compañero. Por culpa de, ese es el enlace. ¿Ya? Junto a, estoy junto a mis familiares. Mis familiares. Junto a, estoy uniendo dos valores, ¿cierto? Hablemos acerca de las matemáticas. Hablemos matemáticas, acerca de, ¿ya? Esas son las locuciones preposicionales. Conjunto de palabras que sirven para enlazar dos palabras del mismo valor sintáctico, dos estructuras sintácticas, ya lo que sea, para subordinarlos en este caso. Tenemos las locuciones pronominales que funcionan como pronombres. Alguno que otro, cada uno, uno que otro, cada cual. Entonces voy a poner una oración donde esto haga de pronombre. Digo, cada cual trae su borrador. Cada cual, o sea, cada persona. ¿Cierto? Es una estructura que funciona como pronombre y se refiere a un sustantivo. Cuando digo, yo mismo vi el incidente, yo mismo, pronombre. Cada quien debe decidir por su vida. Cada quien, pronombre. Tú mismo eres el culpable, tú mismo. Uno que otro participó en el desfile, uno que otro. Entonces yo podría decir,
otros participaron, varios participaron, yo participé, pero no, esta es una locución. O sea, sabemos que los pronombres se pueden expresar en una sola palabra, pero por algo es locución pronominal. Es un pronombre, pero estructurado de 2, 3 palabras. Alguno que otro, cada uno, yo mismo, cada quien, cada cual, etcétera. ¿Ya? Tenemos las locuciones interjectivas. Una interjección, chicos, es una palabra que expresa una idea completa. Digamos la famosa preposición puff. Perdón, la famosa locución interjectiva puff o la interjección puff. Entramos a un salón o a un lugar y huele horrible. Y nosotros entramos y decimos puff. Ese puff ya tiene una idea completa. Ese tiene un mensaje completo. En otras palabras, cuando yo entro a un lugar y digo, ay, esto huele horrible. O digo, ¿quién es el que no se bañó? Hay un mensaje detrás de ese puff. Cuando alguien dice, ay, ese ay tiene un mensaje. Duele horrible. No me pises, no sé, pero hay un mensaje. Entonces, las interjecciones son ideas, pensamientos completos atrapados dentro de una palabra. Antes, la interjección era parte de las categorías gramaticales. Hoy en día solamente tenemos 8 y a la interjección se retiró de las categorías gramaticales. Entonces, pero como son, miren, yo les he dicho una interjección, ay, pu, pero ahora estamos hablando de locuciones interjectivas, o sea, 2, 3 palabras que van a implicar todo un pensamiento completo. Ejemplo, digo, santo cielo. ¿Cómo pude haber aprobado sin estudiar? Santo cielo. Santo cielo, ¿qué quiere decir? O sea, Dios mío, no lo entiendo. O sea, por Dios, fue magnífico. No lo creo, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo aprobé el examen? Detrás de ese santo cielo hay toda una idea completa. Cuando digo, qué horror, mis padres me van a castigar por reprobar el año, digo, qué horror, o sea, ¿en qué estoy metido? Qué triste de mí, qué grave, estoy muerto, no hay salida. O sea, ese qué horror tiene todo un pensamiento completo. Digo, madre mía, tenemos mucha teoría para que estudiar para el examen. Madre mía, ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué nos han dado tanto? ¿Qué pasó con el profesor? ¿Por qué? ¿Se han dado cuenta? Maldita sea, ya estoy castigado otra vez. Maldita sea, o sea, ¿qué me pasó? Triste de mí, fregado de mí, ¿cierto? Esas son las locuciones interjectivas. Las interjecciones, una palabrita que tiene un mensaje completo, una idea completa. Las locuciones, dos palabritas que tienen toda una idea completa ahí, ¿cierto? Albergado dentro de estas 2 palabras. Tenemos la locución verbal, ¿ya? Y ya vamos terminando con esto. Son, en este caso, estructuras de 2 verbos con una preposición, ¿cierto? Que van a funcionar en realidad como un solo verbo. Echar de menos, ¿cierto? Estar de más, levantar la voz, tener en cuenta, poner en claro, dar en el clavo, poner al tanto. Son verbos. Cuando digo, te voy a echar de menos, puedo decir te voy a extrañar, pero qué genial si lo decimos con una locución, una estructura, ¿cierto? De 2, 3 palabras que también funcionan como verbo. Bueno, son verbo en realidad, solo que están estructurados en 2, 3 palabras. Te voy a echar de menos, te voy a extrañar en otras palabras. Lo que tú dices está de más, sobra, ¿cierto? Levanta la voz. Grita, ¿ya? Tener en cuenta, debes de tener en cuenta, debes de considerar, ¿ya? Vamos a poner en claro las cosas, vamos a aclarar, ¿ya? Le acabas de dar en el clavo, acabas de acertar, ¿cierto? Me vas a poner al tanto de cómo fue el chisme, digamos, ¿ya? Me vas a explicar. Entonces, se están dando cuenta que las locuciones son estructuras de 2, 3 palabras que transmiten un mensaje, una idea. Si yo los disocio, se pierde la magia. Entonces, chicos, hoy día hemos visto estas 2 unidades sintácticas. La frase que tiene coherencia de sentido, pero no tiene coherencia completa. Por eso no puede ser considerada una oración. ¿Ya? Y las locuciones, que son estructuras de 2, 3 palabras que transmiten un mensaje completo, ¿cierto?
¿ya? Mejor dicho, que transmiten una idea, un mensaje, ¿cierto? Pero cuando nosotros los disociamos, pierde la magia, ya no transmiten esa idea, ya no transmiten ese significado, ¿ya? Nos vamos a quedar entonces aquí, chicos, con estas dos unidades sintácticas, y la próxima clase ya trabajamos con la oración netamente. Hemos empezado con el sintagma, ahora la frase y la locución. La próxima clase nos vamos con la oración. Nos quedamos aquí, chicos, ¿ya? Cuídense, muy buenos días. Hasta luego.